Nosotros venimos hace tiempo planteando este tema de la modificación. En realidad hay que hacer una ordenanza local regulando la elección de los delegados municipales. Hay otros distritos que ya lo han hecho y hay pueblos que ya hace bastante tiempo que lo eligen. Hemos visitado algunos de esos lugares, hemos intercambiado datos con estos intendentes, sobre todo para ver, en este caso en la experiencia ajena, cuáles son los errores que no hay que cometer. Nosotros creemos que la junta de firmas es un gran inicio para esto, porque es donde la gente va a demostrar su voluntad para que esto se haga, y siempre en política es bueno hacer las cosas, pero si la gente presiona es más fácil. Si yo soy intendente esto se va a hacer, no vamos a precisar que nadie nos presione, porque nosotros estamos planteando no solo esto, sino otras cuestiones que tienen que ver con la participación ciudadana, como por ejemplo el presupuesto participativo, que para los cuarteles creo que es una cosa trascendental también. Pero concentrándonos en esto de la elección directa del delegado, yo creo que hay que hacerlo con el consenso de la gente de cada uno de los cuarteles, discutir esta ordenanza, pensar en las características. Nosotros tenemos que imponer algunas normas para esto. Obviamente el candidato a delegado, los candidatos a delegados deberán tener una residencia permanente en el cuartel, deberán tener firmas que los avalen para poder presentarse. Yo creo, por lo que todos quienes hoy están funcionando nos dicen, que debiera renovarse cada 2 años. Y ver qué otras expectativas tiene la gente con respecto a esto. Me parece que es una fuerte apuesta de ejercicio democrático, porque esto puede determinar que el intendente sea de un color político y el delegado de otro. A mí eso no es una cosa que me preocupa. Si el delegado es un buen delegado, en definitiva el intendente se va a trasladar a que el intendente también es un buen intendente. Entonces, en realidad el delegado lo que tiene que ser... Está mal el concepto, creo que es antigua la denominación de delegado, y ahí parte el origen de esto que creo que hay que reformar. El delegado es un enviado, es un representante del intendente ante un cuartel, y esto es al revés. Sí. El delegado tiene que ser el representante del cuartel ante el intendente, y está tan mal el concepto que lo elige el intendente en lugar de elegirlo la gente. Entonces me parece que ahí es donde hay que dar una vuelta a todo esto y plantearlo desde el lugar correcto. Tiene que ser el representante de la gente, no importa que sea del mismo color político que el intendente, porque en definitiva para gestionar yo creo que eso no es importante, y el otro día ponía un ejemplo: si fuera tan importante ser del mismo color político el intendente y el gobernador, ¿por qué nadie se pone de acuerdo con lo de ABSA? Y tenemos olor a cloaca en todo el pueblo. Entonces yo creo que no importa que sean del mismo color político, lo importante es que represente bien a la gente y que exija para el pueblo al que representa. Lo demás creo que es todo viable. Me parece que es una propuesta que, en el caso que nosotros ganemos, recién se va a poder llevar a cabo en el 2017. Seguramente es una elección que se va a dar en conjunto, o nosotros vamos a plantear que se dé en conjunto con las otras por una cuestión de costos, para no hacer todo un planteo de un armado electoral en una fecha distinta. Se coloca una mesa aparte y ahí votan de manera optativa quienes quieran elegir al delegado. Hay que pensar también en la realidad en que vivimos. Tenemos que tratar de mejorar eligiendo el delegado gastando lo menos posible, optimizando los recursos, y después, a partir de ahí o antes de eso, pero digamos de manera conjunta, plantearle a la gente: esto es una participación, ustedes eligen el delegado, pero también hay otra participación, y que es con responsabilidad, que es la de el presupuesto participativo. Es decir, nosotros tenemos para tal pueblo tanto para gastar, elijamos entre todos cuáles son las prioridades, entre los que viven en ese lugar y entre lo que piensa la dirigencia política, qué es lo que hay que hacer, y consensuemos. Entonces me parece que eso mejoraría mucho la calidad de vida de nuestros pueblos. Celina, justamente, ¿no? ¿Cómo notás la actualidad de los cuarteles? ¿Crees que están incluidos, están un poco aislados? Bueno, muchas veces escuchamos los reclamos en estas épocas, por ejemplo, cuando llueve mucho, donde quedan prácticamente aislados por el mal estado de los caminos. ¿Cómo lo ves eso? Y hay dos realidades. En Bragado tenemos dos realidades en los cuarteles: los que tienen acceso y los que no lo tienen, es decir, acceso asfaltado y los que no lo tienen. Yo creo que esta es una realidad difícil de modificar. Los que no tienen acceso asfaltado es una realidad difícil de modificar, en primer lugar porque estos accesos, si bien el municipio los puede arreglar, y hoy hay muchísimas maneras modernas de
de mejorar los caminos, es imposible que el municipio pavimente un camino, un acceso a Warnes, un acceso a Comodoro, un acceso a Irala. Eso lo tiene que hacer el gobierno de la provincia, y está claro que el gobierno de la provincia le gusta o le conviene políticamente asfaltar la Ruta 6, que pasan 2 millones de personas por día, que asfaltar el acceso a Warnes, que pasan 100 personas por día, en todo caso, por una conveniencia política. Pero bueno, nosotros tenemos que aceptar esta realidad y buscar otras alternativas, porque como vos decís en la pregunta, hay algunos que están realmente aislados. Nosotros tenemos que buscar una alternativa que tenga que ver con la emergencia, con la emergencia sanitaria, con la emergencia médica, con la emergencia en caso de inundación, y yo creo que nosotros estamos analizando una buena alternativa para eso, es una inversión importante del municipio en un helicóptero que no sea una cosa... un helicóptero usado, nosotros nos hemos estado asesorando con 1.500 horas de vuelos disponibles, que es un helicóptero que está en condiciones para ser usado durante los próximos 10 años, que tenga sede en el Aeroclub Bragado, que pueda estar disponible ante la emergencia, porque ¿cuál es el problema de estos cuarteles? Nosotros no vamos a poder impedir que lluevan 200 milímetros, esto está claro, pero sí vamos a poder, primero, hacer las obras en época de seca, la limpieza de los canales, el mantenimiento de los caminos, el alteo de los caminos, todo lo que sea necesario para que la gente entre y salga más cómodamente, y que en todo caso sea el efecto de la lluvia sea en realidad mínimo. Pero la otra cuestión es que si nosotros no podemos impedir que lluevan 200 milímetros, tenemos que estar preparados para la contingencia. Y que esa gente no se sienta que no vive en Bragado, que está aislada, que está abandonada en el mundo, porque hoy hay gente que está abandonada en el mundo en Bragado. En la lluvia anterior llovieron 17 milímetros y se cortó el camino a Las Cuagas. Estamos hablando de 17 milímetros. Entonces yo creo que ahí hay cosas que hay que hacerlas desde la prevención, desde el mantenimiento de manera más seria, sobre todo de los caminos. Hoy existen otras cuestiones, por ejemplo, en todo Chile hoy se está usando una cosa que se llaman polímeros plásticos, que mejora la calidad del suelo para las zonas críticas en donde los caminos se cortan. Una cosa que, por supuesto, no es nocivo para el medio ambiente, se ha probado en países como Canadá, en Estados Unidos, no son cosas que nosotros venimos a inventar. Y me parece que nosotros tenemos que darle una calidad de vida a la gente de los cuarteles que hoy no tienen. Realmente hoy, no solo por la lluvia, sino por otras cuestiones, están aislados. Vos hoy a Las Cuagas no tenés un medio de transporte, sacaron el tren, no hay un medio de transporte. El que no tiene una moto o un auto no puede llegar o no puede volver. Entonces me parece que nosotros tenemos que mejorarle la calidad de vida en este sentido.